Elegí la enfermedad de hipertensión arterial sistémica para mi reportaje, ya que es una enfermedad de alta prevalencia en la Ciudad de México. Es una enfermedad que no presenta síntomas, por lo tanto, representa una serie de conocimientos importantes para advertir a la población en general sobre el diagnóstico de esta enfermedad. Como sabemos, hay varias enfermedades de alta prevalencia en la Ciudad de México. La obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica. Para compartirlo con los ciudadanos, estamos haciendo un reportaje y se me permite, doctora Araceli Chicas, hacerle un listado de preguntas para compartírselos en qué consiste la enfermedad de la hipertensión arterial sistémica. Podamos compartirla en relación a lo que estamos haciendo de una investigación. ¿En qué consiste la enfermedad? Bueno, es una enfermedad la cual va a tener mantenido o sostenido la presión arterial alta, es decir, del valor que se considera normal de acuerdo al grupo de edad, los niveles se van a sostener por encima de esa normalidad. Y básicamente, cuando nosotros detectamos eso, hacemos el diagnóstico. De acuerdo. ¿Y cuáles son sus síntomas? Bueno, habitualmente esta enfermedad tiene la particularidad de que no presenta síntomas. Los pacientes mayormente se dan cuenta de que tienen esta enfermedad porque acuden a una consulta médica o se toman la presión arterial por alguna razón sin pensarlo y sale elevada. Después tal vez puedan asociar algunos síntomas cuando ya el descontrol es muy alto y provoca algunos datos o que nosotros le llamamos vasomotores, como sensación de que tienen una especie de tinnitus o de zumbido en el oído. Pueden ver lucecitas, dolores de cabeza, sensación de opresión en el pecho, lo cual pasa pocas veces, pero a veces es parte de los síntomas, ya que el aumento de la presión genera un aumento de esa fuerza que hace el corazón y a veces se manifiesta como dolor. Puede tener también datos ya cuando se detiene una complicación más grave, dificultad de pacientes que tienen para orinar, retienen líquidos, entre otros datos. Lo más importante a tener en cuenta es que habitualmente los pacientes no van a tener síntomas, pueden tener incluso un simple dolor de cabeza y eso hace que sea una enfermedad un poco difícil de diagnosticar. Entonces comenta que no se puede manifestar de alguna forma. No, sí se puede manifestar, sí puede tener síntomas, pero habitualmente es raro que un paciente llegue con síntomas. Cuando llega con síntomas es porque ya está muy avanzado o porque tiene ya datos de una complicación. La hipertensión arterial se divide en varias partes de acuerdo a los grados o la elevación que tenga de la presión. Por ejemplo, un paciente que llega a la consulta por un dolor de garganta y al tomar los signos vitales detectamos que tiene 150 sobre 100 de presión arterial, le podemos preguntar intencionadamente si tiene algún síntoma vasomotor, dolor de cabeza, zumbido de oídos, ver lucecitas, etc. Y habitualmente los pacientes van a negar todo. De hecho, les puede llegar a sorprender, porque habitualmente esto se va a ir dando paulatinamente y se van acostumbrando todos los órganos a estar con esta presión y por eso difícilmente presentan los síntomas. Si los presentan, ya se habla de una enfermedad complicada o una enfermedad, incluso algo que se llama como una urgencia hipertensiva, y entonces evidentemente hay el diagnóstico de la hipertensión, pero ya no es solamente una hipertensión arterial sistémica, sino ya con complicaciones. ¿Qué tipo de enfermedades? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad tratable y pues como bien lo comentaba, es una enfermedad con alta prevalencia, entonces la podemos comentar como una enfermedad dentro de las que son crónicas, crónico-degenerativas, puesto que habitualmente si los pacientes no llevan un adecuado tratamiento
van a tener complicaciones que le van a repercutir en todos los órganos del sistema. ¿Cómo se origina esta enfermedad? Bien, antes esta enfermedad se llegó a llamar o se le llegó a determinar como enfermedad de hipertensión arterial esencial. ¿Y a qué se referían con esencial? A que no sabían por qué daba, no había una explicación como tal. Dentro de los estudios últimos que se han realizado se tienen varios conceptos de cuáles son las probables causas, sin embargo no hay una sola. Podemos dividir el cómo sacamos ese valor de la presión arterial basado en la fuerza que hace el corazón, la sangre que hay dentro de él y el camino que recorre, que van a ser los vasos sanguíneos. Entonces, si a cualquiera de estas alturas hay alguna alteración, puede favorecer la presión arterial alta. Por ejemplo, es como cuando tú tienes una manguera, le abres a la llave y empieza a salir el chorro. Si esta manguera es flexible, pues el chorro va a salir sin ninguna dificultad. Pero si esa manguera es muy rígida, entonces va a necesitar una mayor fuerza para poder llegar hasta donde tú quieres. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, reflejado con esta analogía? Que los vasos arteriales o los vasos sanguíneos se vuelven muy duros y por lo tanto tiene que haber una mayor fuerza del corazón para poder bombear la sangre, y es una de las causas más estudiadas de la hipertensión del sistema, entre muchas otras. Básicamente es eso, y también una disfunción, una función inadecuada del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son algunas hormonas que ocupan nuestro cuerpo para regular la presión arterial. Entonces, cuando hay un desequilibrio de estas, no va a haber un adecuado control en el que esas hormonas no se regulan adecuadamente, se mantienen elevadas de manera constante y por lo tanto van a favorecer que haya una presión arterial elevada. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad en la población de la Ciudad de México y en el país? Bueno, exactamente el dato específico de cuál es la prevalencia no lo tengo, pero sí le puedo comentar que es una enfermedad en la que prácticamente la mitad de la población está propensa a tenerlo, y cuando hablamos de prevalencia es cuántos casos se han detectado de manera acumulada, nosotros, de los diagnósticos que se van haciendo. Y yo podría comentarle que podría ser aproximadamente un 50% de la consulta que tenemos, ¿no? Entonces, incluso hay muchos pacientes que van por otras enfermedades y aparte tienen hipertensión. Entonces, aproximadamente puede ser lo que estamos hablando. Las cifras actuales pues se pueden encontrar dentro de los medios específicos en internet o en algunas otras lugares para poder ver cómo va evolucionando y exactamente tener ese valor. Pero aproximadamente, en cuanto a lo que vemos en la consulta diaria, yo creo que esa puede ser la prevalencia. Y eso también vendrá siendo a nivel en el país. Bueno, ya ahí cambia un poco porque van a haber lugares que sean más propensos por el tipo de alimentación, por el tipo de clima, por el tipo de hábitos, etcétera. Va a haber estados de la república que tengan mayor hipertensión arterial. Eso es definitivamente así. ¿Cuáles son las acciones preventivas que se pueden implementar? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. De alguna manera, no para que no te dé hipertensión arterial, pero sí para disminuir los factores que favorecen que te dé. Por ejemplo, si una de las causas estudiadas para que te dé hipertensión arterial es la aterosclerosis o ese endurecimiento en las arterias, de los vasos sanguíneos, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues disminuir la ingesta de sal, disminuir la ingesta de carbohidratos que van a favorecer un aumento de la adiposidad, y esto a su vez aumenta la resistencia a la insulina, y junto con esto también va a provocar que de manera constante estén elevados los triglicéridos y el colesterol. Pues cuando esto se empieza a acumular, todo esto que le acabo de comentar se empieza a acumular en los vasos sanguíneos, forman especies de tapones que evitan que fluya adecuadamente la sangre y entonces se eleva la presión. Una ingesta muy elevada de sales de manera constante va a afectar en cómo funciona este eje que le comentaba de la renina-angiotensina aldosterona, y va a favorecer que ese aumento de líquidos dentro de los vasos sanguíneos, etcétera, aumente la presión. Cuando las personas hacen adecuadamente ejercicio en lo estipulado que está recomendado, que son
de 45 a 60 minutos diarios o 150 minutos a la semana. Va a haber un mejor control porque ya estás haciendo tú un ejercicio de manera controlada y entonces tu cuerpo de mejor manera va a resistir o va a poder ajustarse a esos cambios de presión y entonces difícilmente va a generar este tipo de enfermedades. ¿Cuál es el pronóstico que tiene la enfermedad? Bueno, esto depende mucho de la edad en la que se presenta, el tipo de paciente que se presenta y las comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Si el paciente únicamente tiene la presión arterial alta, es su única enfermedad y tiene un adecuado tratamiento, pues el pronóstico es muy bueno. Hay personas que tienen 80 años y toda su vida han sido hipertensos, pues no tienen las complicaciones que a veces vemos en pacientes incluso más jóvenes. Cada vez tenemos casos en los que pacientes más jóvenes tienen esta enfermedad y por lo tanto, mientras más estés expuesto a la enfermedad, pues mayores son las complicaciones que puedes llegar a tener si no llevas un adecuado control. Pacientes de 22, 25 años con esta enfermedad y por lo tanto, pues sí tienen a generar mayores repercusiones porque el estilo de vida, etcétera, a veces hace que no se apeguen al tratamiento, entonces ahí cambia mucho. Si se le adiciona que tengan, por ejemplo, diabetes o sean personas obesas, porque difícilmente van a venir solas esas enfermedades, pues entonces, como tal, la presión arterial elevada va a fungir como una complicación adicional a todas las otras enfermedades y van a deteriorar a la persona. Entonces, es una enfermedad que fácilmente se puede controlar, pero requiere un buen apego al tratamiento. Entonces, una persona con un buen apego tiene un buen pronóstico. ¿A qué personas afecta esta enfermedad? Bueno, como le comentaba, es una enfermedad que puede afectar a personas jóvenes, desde los 20 años, personas que son obesas, que tienen otros factores de riesgo, y aparecer también hasta los 60, 70 años. Porque también hay un proceso degenerativo de los vasos sanguíneos que ya no tienen la misma flexibilidad y por ende pueden tener datos de presión arterial elevada. Ya ahí se cataloga de acuerdo a los datos de cada paciente, si cumple o no con los criterios para el diagnóstico, pero pues nadie está exento. Así como hay otras causas que pueden favorecer hipertensión arterial, que ya no sería tanto primaria, sino secundaria, es decir, debido a alguna otra patología, como tumores, etcétera, que aumentan la secreción de algunas hormonas que favorecen que la presión arterial se eleve, y eso habitualmente o mayormente se va a dar en pacientes más jóvenes. Entonces, pues, no están exentos los pacientes jóvenes. Claro. Difícilmente se va a ver en niños, pero sí en pacientes adultos jóvenes y a lo largo de toda la vida. Sí, claro. La Secretaría de Salud Pública puede atender a estos pacientes y darles el tratamiento que requieren. Sí, así es. Se tienen diferentes tipos de estrategias para no dejar sin tratamiento a ningún paciente y que todos tengan la disponibilidad de poder llegar a una consulta o cualquier servicio de salud si es que no tienen alguna derechohabiencia y reciben el tratamiento. Actualmente la dificultad que se vive es en cuanto a los insumos, porque tú les puedes brindar la consulta y dar una atención médica, pero a veces no hay el medicamento ideal para ese paciente y le vas a tener que ajustar de alguna otra manera. Entonces, sí lo dan, sí se hace, sí existe, pero no está 100% ideal, puesto una, la falta de insumos. Otra, la falta de algunos medicamentos que hay pacientes que requieren porque son de difícil control, etc. Entonces requerirían tratamientos un poco más específicos y a veces el cuadro básico es muy limitado, pero pues la consulta y la manera de la atención pues sí existe. Sí existe. Las campañas de prevención podrían ayudar a concientizar a las personas para evitar este padecimiento. Sí, de hecho existen y han existido desde hace muchísimo tiempo, porque lo que se pretende es que estas enfermedades, que son las que más existen dentro de la población, se disminuyan o prácticamente se detecten desde el inicio, o en algunos casos evitar que se desarrolle. Y pues hay muchas campañas que se dedican a esto, ¿no? Dependiendo del año, de la institución o de el tipo de población,
son las medidas que se pueden adoptar. Hubo un tiempo que había unas campañas de DIMS, por ejemplo, donde te invitaban a tomar tu medida de cintura y pesarte y tomarte la presión, etcétera, para prevenirlo. O en los centros de salud o en los parques, etcétera, que te toman la presión gratis, ¿no? Entonces son medidas que van a favorecer o van a tratar de prevenir o de detectar a temprano momento para poder dar un tratamiento y disminuir las complicaciones. Porque finalmente cuando tú previenes una enfermedad, pues no solamente vas a cuidar que esa persona pues esté más saludable, también es un recurso menos que estás utilizando que puedes usar para otras enfermedades que son más difíciles de controlar, etcétera, y entonces mejorar la organización de los recursos. Entonces sí existen, y dependiendo, como le comentaba la institución, cada uno tiene sus estrategias de acuerdo a los pacientes que tienen para poder apoyarlos en ese sentido. Pues muchas gracias por su tiempo y por toda esta información que es sumamente importante para compartirla y para hacer conciencia de evitar en la medida de lo posible una de las enfermedades de alta prevalencia en la Ciudad de México. Muchas gracias, De nada, doctor. de nada. En conclusión, con toda la información que ya compartimos con la entrevista que amablemente la doctora Araceli Chicas nos respondió todas nuestras inquietudes, bueno, pues ya sabemos que debemos de acudir con un médico para que nos lleve el control de nuestra presión arterial y también de igual manera acudir con un nutriólogo para que nos dé las indicaciones de cuál es la dieta pertinente para cada uno y tener una presión controlada y cuál es lo adecuado para cada paciente. Cabe señalar que cada uno pues va a tener una presión diferente, entonces debemos hacer conscientes de que debemos de ir a un médico para que nos controle tanto nuestra presión como una dieta adecuada para cada paciente.